de este café. Bueno, nuestro café se titula Que la misericordia triunfe ante el juicio. Que la misericordia triunfe ante el juicio. Así que vamos a comenzar hoy. Es un café bien poderoso, bien bonito. Es un café muy edificante. Y algo de lo cual vamos a hablar en esta mañana es justamente de una de las grandes virtudes de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre, porque el Señor Jesucristo vino a revelarnos el corazón del Padre. Por eso dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce a mi Padre, conoce el corazón de mi Padre. Y el Señor vino a revelarnos ese corazón y dentro de ese corazón una gran virtud, y es la misericordia de parte del Señor. Y definitivamente que podemos comprobar todos los días cuán misericordioso es nuestro Padre, que siendo nosotros pecadores, que siendo nosotros hombres tan imperfectos, tan equívocos, con tantos errores y con tantos defectos, aún así nos ha llamado de tal manera que haya creado un plan para salvarnos, para rescatarnos, para volver a unirnos a su amor, para volver a esa comunión, volvernos a esa comunión del cara a cara, del tú a tú, para volvernos a Él y enviar a su Hijo a que muriera de tal forma que redimiera toda nuestra maldición, que quitara de nosotros todo aquello que nos contaminaba y que nos alejaba y nos separaba de Él a causa del pecado. Así que Él nos deja ver cuán misericordioso es Dios. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos revela el amor y el corazón del Padre. Y esa gran virtud de misericordia es la que Él quiere que prevalezca en nuestros corazones. Tienes dos opciones y tienes que darle el triunfo a una de ellas, las dos. O tú le das el triunfo a la misericordia o dejas que el juicio, la condena y el castigo invada tu corazón y entres en ese juego todos los días, porque estamos siendo probados en muchas áreas de nuestra vida. Estamos siendo probados en lo que hay en nuestro corazón. A veces, cuando en nuestro corazón hay celo, sentimos envidia. Cuando en nuestro corazón hay odios, nos da rabia, enojo, ¿cierto? Cuando en nuestro corazón quizás hay resentimiento, egoísmo, entonces caemos en el error de elegir al juicio y condenar al mundo a raíz de eso que hay en nuestro corazón. Pero hoy nuestro café se titula Que triunfe la misericordia antes que el juicio. Que triunfe la misericordia. Y en muchas ocasiones quizás tenemos muchas razones para enjuiciar a las personas, las cosas, las situaciones. Tenemos quizás argumentos para enjuiciarlos. Una parábola linda que la palabra de Dios nos enseña la misericordia es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ese hijo que pidió anticipadamente su herencia, ¿cierto? Que pidió anticipadamente su herencia y fue y la malgastó, ¿cierto? Con mujeres, con derroche, en la buena vida seguramente. Y se le acabó muy rápido. Y entonces cayó en una necesidad tremenda. Y cuando estaba en medio de alimentar a los cerdos, dice que quería comerse la comida y los desperdicios de los cerdos. Y se acordó que en la casa de su padre había abundancia de pan. Así que decidió regresar a casa. Pero lo lindo de esta parábola es cómo el Señor, su padre, lo recibe. Quizás pudiéramos pensar nosotros que lo pudiera haber recibido con una correa en la mano, ¿no? Quizás lo hubiésemos pensado que ese padre quizás le hubiese puesto rejas, le hubiese puesto candados a esa puerta de su casa para no permitir que regresara ese hijo. Pero al contrario, cuando ese hijo llega, el padre sale corriendo. El padre se alegra en su corazón, corre hacia su hijo. Dice que en ningún momento lo condena por su proceder, sino que por el contrario, dice que lo besa, dice que le pone un vestido nuevo, que le cambia las sandalias y hace un festín, una gran celebración. Manda matar al becerro más gordo de su cosecha para celebrar que su hijo ha regresado.
Y eso nos deja ver la misericordia y el amor de Dios, que no actúa en función de nuestros errores, sino que actúa en la grandeza del amor y del corazón tan lindo que tiene Él. Y nos enseña cuál es el camino que tú y yo debemos tomar cuando tenemos la opción de elegir entre la misericordia y el juicio. El Señor nos deja ver que hay dos opciones y tú decides cuál de ellas dos dejas triunfar. Si dejas triunfar la misericordia o dejas triunfar el juicio. Cualquiera de las dos es una elección, pero Él nos enseña que en la misericordia hay abundancia de amor, de bendición, de gozo, de restauración, que en la misericordia hay abundancia de perdón, que en la misericordia opera la presencia viva de Él a través de su Espíritu que mora en nosotros. Y quiero que leamos unos pasajes en la Biblia, hay una historia bien bonita, para que podamos comprender más, aún más la misericordia, y que a la hora en que tú y yo tenemos que elegir, elijamos, por supuesto, siempre la misericordia antes que el juicio, que le demos el triunfo, porque Él triunfó en la cruz del Calvario, y su misericordia nos libró a nosotros del castigo, la condena y la maledicencia que merecíamos. Yo quiero invitarle a que me acompañe primero al libro de Oseas. Vamos al libro de Oseas en el capítulo 6, verso 6. Si usted no ha leído nunca Oseas, te lo recomiendo para que lo estudie. Es un libro bien lindo donde habla del amor, del perdón y de la misericordia. Pero quiero que leamos Oseas capítulo 6, versículo 6, para que entendamos lo que el Señor nos demanda en este día. Dice la palabra de Dios, dice así. Oseas capítulo 6, versículo 6, dice así: porque misericordia quiero, dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Quiero que lo anotes gigante. Porque misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no quiero sacrificios, dice el Señor. Porque lo que yo anhelo encontrar en tu corazón es misericordia, no sacrificios para Dios. Es misericordia. Misericordia tiene que ver con tener un corazón lleno de amor y de bondad, aún por quienes te han hecho daño. Por eso el Señor dice, amen a vuestros enemigos, porque qué mérito tiene amar al que te ama, dice el Señor. Ame aún a quien le ha hecho daño. Esa es la misericordia. La misericordia de Dios no tiene que ver con nuestro proceder, porque en nuestro proceder no hay nada puro, no hay nada limpio. En nuestra humanidad, en nuestra genética heredada de Adán y de Eva, no hay nada bueno. Pero la bondad del Señor está en nosotros y tuvo misericordia de nosotros al enviar a su Hijo y al enviárnoslo a Él. Cuando nos lo envió a Él, nos entregó su amor, su misericordia, su perdón. Y Él quiere que en este día usted rompa por una vez y para siempre con aquel enojo que hay guardado en tu corazón, que se rompa de una vez y para siempre con aquel resentimiento que tienes guardado en tu corazón, que se rompa de una vez y para siempre con ese celo que hay en tu corazón, que se rompa de una vez y para siempre con esa envidia que está guardada, porque es cierto, somos humanos y casi siempre todo lo medimos de acuerdo a nuestra humanidad. Y aquí quiero contarles una historia. Me recuerda alguna vez en un trabajo que yo tuve, que a alguien del trabajo, del comité, del grupo en el que yo trabajaba, le hicieron un aumento de salario por encima del que nos dieron a los demás. Y entonces muchos de los compañeros comenzaron a hablar mal, ¿no? Y empezaron a decir, ¿y por qué le aumentan más a ella? ¿Por qué tiene palanca? ¿Por qué tiene más? ¿Acaso es que ella qué tiene? ¿Acaso es que esta persona por qué? Si antes al contrario, es la que menos trabaja, la que menos hace. ¿A qué se debe que hayan hecho eso? Pero dentro de los compañeros hubo uno que dijo, alégrense, alégrense, porque si a ella ya le dieron un aumento, quiere decir que en poco tiempo a nosotros nos lo van a nivelar. Alégrense, porque lo que significa
La bendición de una persona, guárdense esto en su corazón para que usted lo tenga siempre. El hecho de que Dios bendiga en manera sobrenatural a una persona no significa que otra tenga que salir perjudicada. El éxito de uno no significa el fracaso de otro, porque en el reino de los cielos, el éxito y la bendición tiene cabida para todos. Y vamos a leer una parábola linda que nos enseña en la palabra de Dios. Acompáñame al libro de Mateo, en el capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20, desde el versículo 1, dice de la siguiente manera, dice, los obreros de la viña, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Mateo capítulo 20, desde el versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Wow, yo veo esta parábola y a mí me enseña tanto la palabra de Dios y nos deja entrever la misericordia y el amor de Dios. Quiero decirle algo, la misericordia y el amor de Dios no tienen límites. La misericordia y el amor de Dios son ilimitados, son tan grandes y son ilimitados. Y Él dice que así como los dones, Él los reparte y los da a quien quiere. Así su misericordia se extiende para con quien Él quiere. Porque si en algo se fija Dios para mover su mano de amor y de misericordia, es en el corazón. El corazón que tiene una dependencia absoluta de Él. El corazón que tiene una fe absoluta a Él. El corazón que no deposita su fe en las personas. El corazón que no deposita su fe quizás en una empresa o en lo que pueda alguien prometerle, sino aquel que tiene un corazón confiado plenamente en Él. Su misericordia es demasiado grande y Él es un Dios justo. Él es un Dios bueno en gran manera. Él es un Dios lleno de amor y de misericordia. Él nos extendió su mejor regalo, nos dio a su Hijo. Pero ¿qué anhela Dios de nosotros? ¿Qué anhela Dios encontrar en nosotros? Un corazón libre de celos,
un corazón libre de resentimiento, un corazón libre de envidia, un corazón dispuesto a dar. Grábese esto. En el mundo, tal vez el triunfo de unos sea el fracaso de otros, pero en el reino de Dios, el triunfo de uno es el triunfo de todos, porque a raíz de que uno triunfa, que uno haya la benevolencia, muchos alcanzan y disfrutan de la misma benevolencia y amor del Padre y aún mayor. El reino de los cielos es contrario al reino de este mundo. No caigas en el juego del mundo, no caigas en el error, no caigas en el error de albergar en tu corazón envidia y resentimiento, no caigas en el error de guardar en tu corazón celo. Hoy te invito a través de este café a que conozcas el corazón del Señor y que por siempre triunfe la misericordia antes que el juicio y la condena. Deja que la misericordia invada tu corazón. Cuando tú entiendes esta verdad, entonces te haces libre de la envidia, del celo, del enojo y anidas en tu corazón el perdón, el amor, la bondad, la generosidad. Y entonces, a causa de que tu corazón está puesto en el lugar correcto, puedes amar, puedes recibir, estás preparado para recibir del Padre, porque Él nos ama tanto que Él nos da en la medida en que tú y yo podamos recibir sin que nos vayamos a perder, podamos recibir sin que nuestro corazón se vaya a desviar, porque Él nos ama, porque Él quiere lo mejor para nosotros y porque Él es dueño de todo y tiene el poder y la soberanía de entregarnos lo que Él desea y lo que Él quiere y repartir como Él lo quiere hacer. Yo le quiero invitar a que en esta mañana usted conozca ese corazón de Dios y ponga su fe en Él. Confíe tanto en Él, confíes tanto en el Señor, reposes tanto en el Señor, reposes tanto en el Señor que lo que Él te ha prometido, Él te va a cumplir. Lo que Él te ha prometido, Él lo hará realidad. Dios no miente cuando te da una promesa, porque Él tiene el poder de cumplirla. El que promete tiene alguna habilidad y es una capacidad de poder cumplir lo que promete. Y Dios cuando promete, nos cumple. Él no nos falla. Así que hoy yo la invito a que ponga su fe en el Señor. Quite su fe de las personas quizás. Quite su fe de las instituciones tal vez. Quites tu fe incluso de ti misma tal vez, porque a veces nos engañamos a nosotros mismos. Y pongas tu fe plena en el Señor. Tome sus promesas y escríbelas, porque quien lo ha prometido tiene un corazón lleno de amor y de misericordia. Y su misericordia te va a llevar incluso más allá de lo que te ha prometido. Hoy, en este café, recuerda, cuando tengas la opción de elegir qué albergar en tu corazón, qué pensar en tu corazón, decide la misericordia antes que el juicio. Decide que triunfe la misericordia antes que la condena y el señalamiento. Quizás hay muchas razones por las cuales tú y yo no merecemos tanto amor y tanta bendición. Miles de razones. Y quizás otros tendrán aún mayores razones. Pero en el reino de los cielos lo que triunfa es el amor y la misericordia. Porque el corazón del Padre y del Hijo son tan grandes, son tan generosos, que no se detienen de amor, así como estos obreros de esta viña. Quizás los últimos que entraron estaban desde el mismo momento en que entró el primero. Quizás pudieron haber dicho en su corazón, pero ¿por qué se los lleva a ellos y a nosotros no nos contrata? Quizás hubieran pensado, ¿cierto? Porque dicen, los obreros le dijeron, dice, mira tan lindo, dice, le dice en el versículo 5, 6, dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Mira esto,
lo más seguro es que estos postreros estaban desde el principio. Lo más seguro es que estos postreros estaban desde el momento en que contrataron a los primeros. Pero saben una cosa, el que tiene fe no desiste. El que tiene fe aprende a esperar en el Señor. El que tiene fe conoce el corazón de Dios y sabe que su misericordia no se detiene ni se va a reparar. Quizás muchos pensaron que habías fracasado porque no te habían elegido. Quizás muchos pensaron que no era para ti la bendición, que no la merecías. Quizás muchos incluso señalaron que ustedes eran, tal vez no merecían a estos hombres, tal vez le dijeron, ustedes son los más perezosos, desocupados, ¿cierto? Pero ellos no desistieron, ellos esperaron. Quizás cuando el dueño del jornal fue a contratarlos, quizás pudo venir y ya no estuvieran, si hubieran tenido un corazón lleno de envidia, si hubieran tenido un corazón que no confía, si hubieran ido de aquel lugar, pero hasta el final estuvieron. Y cuando el jornalero los fue a ver, los contrata, y fueron los que menos quizás hicieron el ejercicio de una labor física, los que menos se esforzaron físicamente, y él los puso de primeros. ¿Por qué? Porque a lo que Dios agrada, ojo acá, no son los sacrificios, no es las muchas cosas que tú puedas hacer para Él. Lo que a Dios agrada no es lo mucho que puedas ser tan perfecto tú. ¿Saben qué es lo que a Dios agrada? ¿Y qué es lo que Dios busca encontrar en los hijos? ¿Sabes qué es lo que busca? Su fe puesta en Jesús. Y cuando Él encuentra fe en el corazón de sus hijos, puesta en Él, en su Hijo amado, en el que nos salvó, en el que fue a la cruz, aquel que está confiado en sus promesas, aquel que está firme en lo que Él ha prometido, y haya fe en Él, entonces desata su poder, su bondad y su misericordia. Se desatan porque lo que Él quiere hallar en nosotros, más que sacrificios, más que esfuerzo personal, dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificios. Y quiero conocimiento de Dios. Quiero que conozcas a mi Hijo, quiero que lo conozcas tanto, quiero que te alimentes de Él, como dice Oseas, quiero que más que cualquier holocausto, quiero que lo conozcas, porque si lo conoces, entonces vas a entender, cuando lo conoces vas a entender que Él tiene abundancia de amor y de misericordia para entregarte lo mejor, para darte lo que has soñado y más allá, para superar tus expectativas en todas las áreas de tu vida. Hoy el Señor nos está diciendo en esta mañana, misericordia, deja que la misericordia triunfe antes que el juicio. Y con esto terminamos nuestro café en esta mañana y abrimos los micrófonos para que tú nos compartas qué te llevas. ¿Qué te llevas en esta mañana de café? Y nos compartas cuál es tu aprendizaje en este día. Quien lo desee hacer puede abrir en este momento su micrófono y compartirnos. Buenos días, Silvia. Hola, Gila, buenos días. Hola, buenos días. Que Dios bendiga su día y amén, amén por la palabra que nos estás enseñando. A mí sí me ha impactado este tema, el título, como dice usted, es que triunfe la misericordia antes que el juicio. A mí me pasó algo que yo sí lo quiero decir, desde ahí cambió un poquito mi vida hace muchos años. Yo no conocía a Dios, como decir Dios de los cielos, nuestro único Señor, no iba directamente a Él, sino que siempre decíamos, yo lo veía muy lejano a mi Dios. Pero en ese entonces yo comencé a creer y yo dije, había una persona de la familia que, bueno, tuve un problema económico y un problema de negocio. Y mi corazón estaba invadido como de odio, ¿no? Primera vez en mi vida que siento esa cosa muy fuerte, yo sí me acuerdo. Entonces yo quiero recalcar y comentar este testimonio. Que pasó esto, entonces yo le dije a mi Dios y yo le decía, ¿por qué tanto odio? Y cada vez que yo sentía ese odio era como que me hacía daño a mí mismo. Entonces yo comencé a conocer por medio de Jesús, que decía el niño divino, ¿no? Así comencé a conocer a Jesús. Entonces yo comencé a hablar y así fue llegando a Dios. Cuando yo le dije que me saque ese odio de aquí, de este corazón, porque a mí me dolía, ¿no? Entonces, sí, yo lo que... ¿Sí me escucha? Sí te ¿Aló? estamos escuchando, Gila, Ya. sí. Entonces yo lo que decía es que me saque este odio del corazón que yo nunca había sentido.
y me liberó de ese odio. Entonces yo también pude entender que yo perdoné a la persona que me estaba haciendo daño, ¿no? ¿Y qué pasó? Yo desde ahí, mi corazón se sanó. De ahí me fui a Argentina, conocí a nuestro Dios todopoderoso, que es nuestro Dios Jesucristo, que murió en la cruz por todos nosotros. Entonces, mi fe aumentó tanto, Silvia, que desde ese tiempo que yo conozco a Dios, yo ya no conozco mucho el odio. Yo soy de las personas que si tengo un problema, si tengo algo, mi corazón perdona. Entonces yo le pido misericordia. Hoy día he aprendido algo, la palabra que usted nos enseña, es misericordia, que la misericordia viene, ahí viene la abundancia, viene todo lo bueno, ¿no? Entonces el corazón bueno de Dios. Entonces yo sí puedo recalcar y decir, y hoy día vengo a aprender que Dios nos enseña su misericordia. Y por medio de la misericordia llego a conocer el perdón, la paz, bendiciones, ¿ya? Y no me dejo llevar por el juicio, porque yo si me enojo un momento, será el momento en la mañana, no más. Yo enseguida perdono, saco cualquier cosa, no tengo envidias por los demás, y eso sí he aprendido, Silvia, y hoy vuelvo a recalcar que es la palabra de hoy día que usted nos enseña, misericordia. Entonces yo creo en la misericordia de Dios, en la misericordia de Jesús, y creo que Él nos llena de mucha paz nuestro corazón cuando nosotros dejamos todas esas envidias, todas esas cosas atrás. Que si vemos cosas como dijo usted, del hijo pródigo que se fue de la casa, pidió su herencia y el papá lo recibió con la fiesta, todo bien. Eso es una misericordia porque el papá lo perdonó y está salvando a su hijo. Entonces, así yo me he hecho, Silvia, ante los demás, ante un amigo. Si un amigo o una amiga habla mal, pues yo estoy ahí dándole la palabra, el amor y no sembrando odio ni envidia, sino que sembrando amor. Eso sí me ha impactado hoy día y me acordé mucho cómo yo llegué a conocer a Dios. Y amo a Dios y estoy entregada a Dios. Y que Dios la bendiga. Linda, linda su clase del día. Gracias, Gila, por compartirnos tu testimonio. Y es que es muy fácil albergar odio, ¿no? Porque en este mundo que es tan rampante y que es tan veloz y que es tan malévolo en tantas cosas, el ser humano, a raíz de sus propias necesidades, sus carencias, a raíz de sus propios conflictos, rápidamente establece juicio sobre otro, ¿no? Rápidamente establece condena sobre las demás personas y nosotros en eso caemos muchas veces sin saber y sin entender lo que pasa en la otra persona. Pero Dios hoy nos enseña que debemos dejar que triunfe por sobre todas las cosas la misericordia, porque ese es el corazón de Dios y esa es nuestra identidad. Quizás muchos nos dirán que seremos bobitos, ¿no? Muchos nos dirán, ay, tan bobita, deja que la pisoteen, deja que la ofendan. Ay, quizás tal vez cómo se burlan, ¿no? O quizás tal vez muchas personas dirán, pero sabes una cosa, nosotros no vivimos del prejuicio de nadie, nosotros vivimos y nuestra única misión es agradar al Señor. Y cuando tú agradas a Dios por encima de agradar a los hombres, por encima de agradarse a sí mismo, sabes una cosa, su bondad y su misericordia no se van a detener. Y su bondad y su misericordia te pondrán muy en alto, te pondrán en la cima, en donde quiera que estés y en cualquier área en la que tú quieras estar. Y como tú lo dijiste, Gila, para aquel que guarda el resentimiento, aquel que se toma el veneno, aquel que se queda con la ira, con el enojo, es dejando el veneno dentro de sí. Pensamos que teniendo rabias con alguien, nosotros le hacemos daño a alguien y al contrario, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque ese resentimiento a quien hace daño es a ti, ese mal pensamiento a quien hace daño es a ti, ese pensamiento errado al que hace daño es a ti, esa rabia, esa ira y ese enojo a quien le hace daño es a ti. Y hoy en día está comprobado que muchas enfermedades en la vida de muchos obedece a esos resentimientos anidados por años en el corazón, obedece a resentimientos, a iras, enojos que se han guardado, que no se han perdonado, que no se han liberado del corazón y por lo cual generan presión arterial, problemas estomacales, dolor en las articulaciones, migrañas constantes, temores constantes a raíz de eso. Así que hoy el Señor nos está diciendo,
Deja que triunfe la misericordia, aunque te digan bobo, aunque te digan, ay, cómo se burlan de usted. Si usted supiera todo lo que dicen de usted, no importa, que triunfe el amor, porque a quien tú agradas y a quien yo agrado es al Señor. Y Él es quien recompensa y Él es el que mira, y el que mira el corazón. Lo que Él mira por siempre, grábeselo. No mira nada de afuera de ti, Él mira tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Tu fe en quién está puesta? ¿Tu confianza en quién está puesta? ¿A quién buscas agradar por encima de todo? Al Señor. Y el Señor quiere encontrar y hallar en tu corazón misericordia antes que juicio. Así que bueno, gloria a Dios. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? ¿Alguien más nos quiere compartir? Quien lo desee hacer puede abrir su micrófono en este momento. Una más. Todas al tiempo, no de a una, de a una. Bueno, Silvita, Blanca, yo la buenas verdad, tardes. la misericordia de Dios ha sido muy grande en mi vida. El año pasado hubieron pruebas muy grandes con mi hijo y Dios es fiel, Dios es hermoso, Dios está ahí, sino que nosotras debemos aprender a depender totalmente de Él. Muchas veces lo que tú dices, que la envidia, el resentimiento, la amargura, pero también hay otras cosas que también nos separan de esa misericordia de pronto de Dios, es que nosotros a nuestros ojos humanos no vemos la misericordia de Dios, pero la hay. Es la duda, el temor, eh, el pensar hay veces que en una situación difícil Dios no puede hacer cosas sobrenaturales. También esos son unos puntos que no nos dejan ver la misericordia, no nos dejan ver más la misericordia de Dios siempre ha estado ahí. Y siempre estará ahí porque Él es un Dios lleno de bondad, de amor. Dios está atento al clamor de nuestras oraciones y a responderlas. Y muchas veces no porque Dios, digamos en un ejemplo, yo quiero algo y ay, Dios no me lo concedió. Eso no quiere decir que Dios no sea bueno, solamente que Dios da su tiempo y de pronto eso que uno está pidiendo no conviene. Entonces es eso, Silvita, ese era mi aporte para hoy. De verdad que te doy gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por tu perseverancia para compartir todos tus conocimientos con nosotros. Un feliz día para todos. Blanca, gracias por compartirnos. Tú has tocado algo muy importante. A veces la misericordia de Dios viene disfrazada y no la vemos. Y pensamos que Dios se olvidó de nosotros, pensamos que nos ha ocurrido cosas para mal, pero acuérdense siempre que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas, por mal que parezcan, nos ayudan a bien. Todas. Porque el amor y la misericordia de Dios se prueban, primero prueban el corazón, prueban nuestro corazón. Y el amor y la misericordia de Dios es demasiado grande, es demasiado grande. A veces no lo vemos, ni lo percibimos, pero la misericordia de Dios está aún cuando ni siquiera somos conscientes de ellas. Por ejemplo, la misericordia de Dios cuando tú y yo estamos dormidos, pensar que Él cuida nuestro sueño, pensar que aun cuando no somos conscientes, cuando estamos desconectados de este mundo, su amor y su misericordia siguen obrando y operando en nuestra vida de manera sobrenatural. Cómo Dios trabaja en silencio en favor de aquellos que creen en Él. Cómo Dios trabaja y cómo Dios construye, cómo entreteje la bendición para tu vida cuando tú ni siquiera eres consciente de ella. Cuántas cosas Dios ha obrado en misericordia cuando nos ha guardado, cuando nos ha cuidado. Yo la verdad, yo digo, Dios mío, me recuerdo en mi adolescencia, ¿no? Cuando usted no sabe qué decidir y cuando está en ese punto donde usted está, que quiere tener amigos, que quiere salir, que quiere fiesta, que quiere novios, que quiere salir a una fiesta y a la otra y
y usted quiere probar y quiere devorarse el mundo, ¿no? Y cuántas veces la misericordia de Dios obró con una palabra de mamá que decía, no vas a ese lugar, no sales de casa, te quedas. Y uno decía, Dios mío, pero era, y uno pensaba que la mamá le estaba obrando mal, ¿no? Y pensaba que, ay, mi mamá sí es egoísta, mi mamá, ¿por qué no me deja? ¿Por qué no me da? ¿Por qué no me concede esto? Pero ahí estaba el amor y la misericordia de Dios obrando. Cuando pasan los años y tú dices, Dios mío, mamá, gracias por cuidarme, gracias por guardarme, gracias porque tú estabas preveyendo muchas cosas que quizás yo no podía ver. Así opera la misericordia de Dios, aun cuando ni siquiera lo estás viendo, pero la bondad y la misericordia de Él son por siempre y para siempre y en todo tiempo. Así que gloria a Dios. Gracias por compartirnos, Blanca. Lisette, has levantado tu mano, abre tu micrófono. Hola Silvia, buenos días. Hola para todos y para todas. Buenos días, Lisette, bienvenida. Cuéntanos qué nos quieres compartir hoy. Me decidí a alzar la manita precisamente ahorita porque tú dijiste algo muy certero y muy verdadero, que todo en la misericordia de Dios obra para bien. Usted conoce mi proceso, usted conoce mi situación y un testimonio vivo de que todo obra para bien es por lo menos lo último que ha pasado en mi proceso, que fue el ir hasta cierta parte, recibir, digamos, los golpes, ¿sí? Lo que pasó en la situación esa que yo le comenté a usted. Resulta que una vez me decía alguien, pero como usted dice, ¿por qué fue tan boba? Yo hubiera reaccionado, yo hubiera, mejor dicho, que me hubiese agarrado a pelear igual con la persona que me golpeó. Y aparentemente es algo malo, porque yo recibí golpes, ¿sí? Yo recibí golpes. Pero ¿para qué me sirvió? Para mover los ángeles en la tierra, para que Dios se sirviera, en este caso, de la autoridad y poder proteger a esa persona que estaba tratando de proteger y a la cual estaba el Señor guiándome y orientándome. Entonces, esos golpes que yo recibí siendo malos para mí, aparentemente, fueron buenos porque me sirvieron para ir a las autoridades y poner ojo, aquí está pasando algo, y poner una alerta y proteger humanamente como se pueda proteger. Y yo digo y sostengo de que es la forma en que el Señor se está sirviendo aquí. En este caso fue de la autoridad para poder proteger humanamente a la persona que estoy protegiendo. Entonces, aparentemente fue algo malo porque fueron golpes. Y tú me viste días después y no se veía gran cosa. Para la golpiza que yo recibí era de que estuviera hasta incapacitada, pero no. ¿Por qué? Porque era simplemente y llanamente era lo que necesitaba para bien, que era poder proteger a esta personita con las autoridades. Entonces, ahí es donde yo digo, todo obra para bien. Lo que pasa es que nosotros ignoramos a veces tantas cosas o simplemente le damos las gracias o le damos el favores a las personas, a lo humano, a la carne, y no reconocemos que todo viene es del Señor por amor a nosotros. Eso sería como mi testimonio de que todo obra para bien. De pronto no doy nombres o no soy muy clara como por mantener un poquito, pero yo sé que las personas que de pronto saben mi proceso como tú, saben de qué estoy hablando y de qué estoy diciendo, pero es algo que la verdad yo he aprendido a reconocer la obra de Dios en mi vida, en la de mi familia. Gloria y honra para Él primero y luego pues a ustedes, a usted, a su esposo, a los líderes, a los servidores del ministerio, a estos Café con Propósito, a las a solas con Dios, a las reuniones, a William, a todos los que se han dejado de que el Señor se sirva de ustedes para poder llegar a nosotros. Y Dios y el Señor no nos ayuda a que esto crezca mucho más, porque créame que
que no hay mejor alimento, no hay mejor paz, no hay mejor tranquilidad, no hay mejor vestido, no hay mejor ropa, no hay mejor comida que la palabra del Señor y lo que ustedes nos enseñan. Créame que no es solo conocer de Dios, sino dejarse guiar y saber que reconocer las maravillas que Él nos da y hace por nosotros. Eso Listo. sería. Gracias por compartirnos, Lisette. Y así es, Dios siempre obra para bien. Cuando tú estás unido y tu corazón está lleno del amor del Señor, su misericordia, tarde, más temprano que tarde va a salir a la luz. Y Dios obra para el bien de sus hijos, porque el Señor conoce el corazón. Si algo no le podemos ocultar a Dios, es nuestros pensamientos y nuestro corazón, porque dice que los prueba, o sea, los conoce tanto nuestros pensamientos y lo que hay en nuestro corazón, que lo pone a prueba. Y cuando lo pone a prueba, sale a luz. Ese es el amor del Señor. Él nos conoce y Él quiere hallar en nuestros corazones y en nuestros pensamientos fe plena, completa, absoluta, total en Él y en la obra de su Hijo amado en la cruz. Que nuestra fe esté puesta en cada victoria que Él ganó, que nuestra fe esté puesta en las promesas que Él nos ha regalado, que nuestra fe esté confiada, plena, ciertamente asentada en lo que Él nos ha prometido, y su misericordia saldrá a la luz en el momento en que Él así lo disponga. Así que gloria a Dios, Lisette. Gracias por compartirnos. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Muy buenos días. Hola, Leticia, buenos días. Muy buenos días, Silvia, para ustedes, para todos los que nos están escuchando. Yo soy una fiel testigo de la misericordia del Señor. Desde que llegué aquí a Bucaramanga a un tratamiento, siempre le he dicho a Él que tu misericordia infinita esté en mí, amado Señor. Perdóname mis angustias, porque pues es de humanos que nos sintamos angustiados, pero he comprendido que solo Él y que sin Él no somos nada, que Dios obra en los momentos en que estamos en tranquilidad y en estos momentos en que ingreso en nombre del Señor al tercer tratamiento. Sigo aferrada de su misericordia, de que estoy sana en su nombre y que ya podré viajar a mi territorio. Entonces, para Él la gloria y la honra, y soy fiel testiga de que su misericordia es infinita. Buen día para todos. Gracias, señora Leticia, por compartirnos. Mira que el Señor cada día nos enseña, ¿no? Ayer tuve la oportunidad, no pude estar en el café porque estábamos en un examen con mamá, y ver a muchas personas allí, en ese lugar, enfermitas, me hacía entender cuán frágil somos. Cuán frágil somos. A veces creemos que somos fuertes, ¿no? A veces nos creemos que en nuestra humanidad podemos con todo y que no nos importa el mundo y no nos importa a veces ni ofender ni hacer daño y no nos importa caminar en una velocidad con tal de conseguir lo que queremos y muchas cosas. Pero al final te vas a encontrar con que somos muy frágiles. Un dolor, una enfermedad, una fraqueza en nuestra vida de una vez, o sea, un dolor de uña, un dolor de cabeza, te paraliza, te pone quieto, porque entender esta verdad que nosotros somos frágiles y débiles sin Él, pero Él nos hace fuertes, que la bendición es a causa de Él, y cuando tu fe está puesta en Él, entiendes cada proceso y entonces caminas en la vida entendiendo el valor de la misericordia, entendiendo que por misericordia estamos vivos, que por misericordia de Dios tenemos trabajo, energía, fuerza, por su misericordia. Hoy tenemos salud por su misericordia. Hoy tenemos una familia, un pan que comer en la mesa por su misericordia. No es por nada más. Es porque Él es misericordioso. Por eso
tú y yo recibimos cosas buenas, no porque las merezcamos, sino porque su misericordia obra en nosotros. Así que cuanto más nos sometemos a Él, cuanto más descansamos en Él, cuanto más entendamos esta verdad, mira, mayormente vamos a disfrutar de todo, nos vamos a aprender a disfrutarlo todo, vamos a aprender a disfrutarnos lo poco, lo mucho, vamos a aprender a disfrutarnos si tenemos un poquito de energía, esa energía, vamos a poder disfrutarnos la salud, el gozo, el arroparnos, el estar en familia, el abrazarnos, el darnos un beso, vamos a disfrutarnos todo. Cuando entiendes la misericordia, entonces te disfrutas todo, te quejas menos, hablas mal, dejas de hablar mal, hablas bien, aún si tienes muchas cosas malas que hablar, escoges y eliges solo una buena para hablar de ellas. Esa es la misericordia, entender nuestra fragilidad y nuestra dependencia y necesidad del Señor. Así que bueno, con esto terminamos nuestro café. Gracias, señora Leticia, por compartirnos. Les extiendo un abrazo gigante. Que el Señor les bendiga rica, rica y abundantemente. Que tengan una semana maravillosa, un fin de semana maravilloso. Que la bendición del Padre esté con cada uno de ustedes. Que la bendición de su Hijo amado y su Santo Espíritu repose en sus vidas. Con favor, gracia, bendición y grande misericordia. Un abracito. Chao, chao. Dios les bendiga. Gracias, chao. Gracias, Silvi. Gracias. Gracias. Dios la bendiga. Gracias y mil bendiciones.